Hola, deseo saludarte y deseo de todo corazón que te encuentres muy bien. Seguimos estudiando las Sagradas Escrituras. Esa es una pregunta que me han hecho en varias oportunidades. Si realmente existieron los gigantes, los famosos Nefilín, o no existieron. Para poder responder esta pregunta es necesario que vamos a buscar las Sagradas Escrituras, donde vamos a encontrar el origen y vamos a encontrar varias citas bíblicas que nos van a permitir dar una respuesta correcta. Entonces, primera cosa importante, la Biblia nos enseña que sí existieron realmente los gigantes sobre la faz de la tierra. También nos enseña que fue el producto de la corrupción, de la mezcla que sucedió entre quienes, los ángeles, pero los ángeles que un día le sirvieron al Señor perdieron sus vestiduras y se convirtieron en ángeles caídos, en esos ángeles caídos, y se mezclaron con la humanidad. Tercer dato importante, existe evidencia científica de que sí es real en la presencia a través de restos arqueológicos que podemos encontrar en distintos lugares de la Tierra, incluso en muchos museos. Y otro dato, lo maravilloso es que todo lo que está siendo sometido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, todo lo visible y lo invisible le pertenece a Él, y Él es nuestro poderoso gigante. Y entender que el Señor es el que siempre nos quiere enseñar todo a través de las Sagradas Escrituras. Y vamos a explicar algunos de los nombres de estos hijos de los ángeles caídos con humanos. Se llaman los Refaim, los gigantes, los Anakim, los Sunsumim o los Somoreos, los Giborim y los Anakitas y los Emitas. ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras? Dices en Génesis 6, y lo voy a leer textualmente para poderlo explicar, a la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo que los hijos de Dios, no dice hijos de hombre, hijo de Dios, ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, versículo 4. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, que fueron varones de renombre. Versículo 5 de Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos. Entonces vemos específicamente la situación de que una de las situaciones de lo que pasó, del castigo divino, de limpiar la tierra ante tanta corrupción, ante tanta violencia, la maldad extrema que se había apoderado en la humanidad, fue una de las causas del diluvio. Y vemos también en los siguientes versículos bíblicos que después del diluvio algunos sobrevivieron de estos gigantes. Citas bíblicas, Judas 6. Judas solo tiene un capítulo, entonces dice en Judas 6, capítulo único, versículo 6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, cuando nos habla en Génesis 6 de los hijos de Dios, nos está hablando de los que un día le sirvieron, pero se rebelaron en el cielo, una gran rebelión, y ellos perdieron ellos dejaron de ser ángeles de luz para convertirse en ángeles caídos, que es los que nos habla Judas. Ellos fueron con los que se vinieron, y con la humanidad salieron los gigantes de este cruce. Números 13:33. También vimos allí gigantes de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. Recuerda que específicamente fueron los 2 espías para ver la tierra prometida. El
motivo de su visita no era ir a dar un informe, me parece, no me gusta, entraré, no entraré. El objetivo de esa visita era ir y verificar cómo era la tierra de fértil, que era una tierra donde fluía leche, donde fluía miel, y ver las condiciones y ver todo. Pero ellos vinieron y de los 12 solo dieron 2 buen informe, que fue Josué y Caleb, los únicos varones de cierta edad que entraron, porque los otros a partir de 20 años para abajo fueron los únicos que entraron. Por eso el pueblo estuvo 40 años deambulando hasta que el último de los que no aceptaron la bendición y había dicho el Señor que no iban a entrar, murieron. Y ahí los encontramos en Números 13, Deuteronomios 3:11, porque únicamente Og, el rey de Basa, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no estaba en Raba de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Aproximadamente la medida de 9 codos está hablando de 4 metros de largo y 1.6 metros de ancho. Más o menos esas es como las medidas que nos están hablando. Josué 15, 13, 14. Caleb conquista Hebrón y Debir. También lo encontramos en Jueces 1 del 10 al 15. Mas Caleb, hijo de Jefoné, dijo a su padre entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kirar Arba, padre de Anar, que es de Hebrón, y Caleb echó de allí los 3 hijos de Anar, Sesaín, Ahimán y Talmaí, hijos de Anar, el que habíamos dicho que eran gigantes. Primera de Samuel 17:4. Y dice, ahí tenemos un título muy interesante, David mata a Goliat. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, versículo 4, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos unos 3 metros. Y también nos dice en el mismo capítulo, versículo 40, y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Todos sabemos esa gran victoria que nuestro Señor le dio al rey David. Y muchos me preguntan, ¿y por qué 5 piedras si solamente utilizó una? Porque él sabía que Goliat tenía otros hermanos, y esto lo dice las Sagradas Escrituras. Segunda de Samuel 21, desde el versículo 15 lo voy a leer. Abisail libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Pelearon los filisteos y David se cansó. El versículo 16. Eisbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, me pegué en la lectura, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. En el mismo versículo, segunda de Samuel 21, a partir del 18 en adelante, dice, los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después de Gog contra los filisteos. Entonces Sibicai Husatita mató a Safá, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra de Gog contra los filisteos, en el cual el Hanán, hijo de Jared Orejín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, escúcheme la descripción, el cual tenía 12 dedos en las manos, y los 12 y los otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Semenea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron a mano de David y por mano de sus siervos. Aquí vemos como las Sagradas Escrituras nos confirman, sí había gigantes. Esa fue una de las causas por las cuales vino el diluvio, pero el Señor tuvo misericordia de Noé y de su familia y los protegió en la arca. Obviamente ellos no pudieron ingresar. Obviamente el agua empezó a subir, pero muchos lograron sobrevivir. Y lo vemos porque la Escritura nos dice que habían hombres en la época de David, mucho después de Noé.
También es importante entender de que ellos estaban destruyendo, primero se comieron los animales, la fauna, flora, todo lo acabaron y después empezaron a destruir incluso a comer personas. Era una situación muy difícil. Hay otros libros que nos complementan mucho a las Sagradas Escrituras. Lo menciono, que es el libro de Enoch. Más adelante vamos a encontrar en nuestra página web www.pastorangelagalliano.com una parte donde vamos a hablar de algunos libros que son los apócrifos, pero es importante siempre tener como base siempre la Sagrada Escritura. Hay libros que nos permiten complementar lo que dice la Sagrada Escritura y es una bendición, pero no nos olvidemos de nuestro libro base, las Sagradas Escrituras. Y aquí vimos cómo en estas citas bíblicas nos habla de que sí fue real, que se hicieron estos gigantes, Refaín, gigantes, Anaquín, Zonzumbín, Zonzombeos, Quirobín, Anaquitas y los semitas. Y vemos como el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel. No solamente cuando entraron a tomar la tierra prometida con Josué y Caleb, sino también en los tiempos del rey David. Por eso queremos dar respuesta siempre con las Sagradas Escrituras a las preguntas que nos puedan hacer, porque es importante que las Sagradas Escrituras sean las que hablen y no nosotros los que solamente demos nuestra opinión. ¿Es importante nuestra opinión? Sí, pero es mucho más valioso cuando yo encuentro algo en la Escritura y tengo esa oportunidad maravillosa, la Escritura, de leerla, de estudiarla, de estar pensando en ella y sobre todo de empezar a vivirla. Muchas otras cosas nos enseña las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos hablan de temas maravillosos. El ADN que realmente hace poco la ciencia vino a descubrir, ya lo hablaba la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura hablaba de todo el tema de los ciclos de la lluvia, hablaba de la gravedad, habla de una cantidad de cosas que nos sorprende, porque es que la Escritura es la voz de Dios, pero también es la autoridad que fue escrita por hombres inspirados por la voluntad perfecta de Dios. Este era nuestro tema del día de hoy. Espero que haya sido muy claro. Sí existieron. Por eso hay museos, por eso hay arqueólogos, por eso hay todas las investigaciones que se han hecho a través de muchos años y sobre todo la Sagrada Escritura, que la voz de Dios nos dice si existieron estos gigantes. Bendigo tu vida, espero que este tema, como muchos otros que vamos a seguir tratando, sean de mucho interés para tu vida, porque queremos siempre estudiarla y estudiarla más para amar más la palabra y hacer la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Bendigo tu vida. Adiós, adiós.